Bueno, si eres principiante y quieres que te suene la guitarra así de flamenca, quédate en este canal que te lo muestro. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy te voy a enseñar una entrada muy libre para que lo podamos utilizar para muchísimos palos, como la soleá, como la malagueña, la petenera, bueno, muchísimos palos, incluso una entrada por bulería que es libre al principio, te puede servir para muchísimas cosas. Encima lo he hecho muy básico y a una velocidad muy lenta para que veáis que también suena muy bonito haciéndolo lento. Acuérdate que en las descripciones te voy a dejar todos los cursos que estoy recomendando, cómo conseguir una pulsera como la mía, y si quieres todas mis bases de música flamenca, te dejo también el enlace de Spotify para que puedas estudiar con las bases con las que yo estudio. También te dejo un enlace del grupo de Telegram para que puedas estar informado de todo en todo momento. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, os la voy a explicar paso por paso, ¿de acuerdo? Mira, si el fa novena, ¿de acuerdo? Que es el primero que hacemos, que es este. No puedes abrir tanto la mano, ¿vale? Te recomiendo dos cosas. Primero, podemos utilizar la cejilla para que podamos, si os fijáis, cada vez son los trastes más pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Que si ponemos la cejilla al 3 o al 4, tendremos que abrir mucho menos la mano. La otra es evitar el fa 9, ¿de acuerdo? Podemos poner un fa normal, o sea, un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta, y también va a sonar bastante bien. Así que podemos hacer esas dos cosas si somos muy principiantes. Si realmente ya no eres principiante, pues bueno, te va a salir del tirón, te va a poder llegar el dedo. Entonces, os las voy a explicar paso por paso. Sería un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 5 en la cuarta. Y ya después un 0 en la tercera. ¿Vale? Eso sería un pelín más rápido, sería esto. Y ahora dejamos el dedo 4 donde está, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es cuarta y tercera. 4 veces sería una. Y ahora la tercera. Si os fijáis bien, yo lo hago con el medio y con el índice. Y apoyando, ¿vale? Así. O sea, frena la cuerda de arriba. Y ahora termina en la cuarta y ligo del 5 al 3, ¿vale? Todo en la cuarta. Lo voy a hacer muy despacito. Y ya lo que hago es un 0 en la sexta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, lo dejo puesto, y después del 0 en la sexta toco la primera con el medio y la segunda con el índice, ¿vale? Sería esto. Aquí, si no lo hago apoyando, aquí lo que voy haciendo es como un arpegio, ¿vale? Tirando hacia la palma de la mano. Ahora, un 2 ligado al 3 en la cuarta, toco el 0 en la primera con el índice, y tercera, segunda y primera con golpe y pulgar, ¿vale? Sería esto. Lo voy a hacer muy despacito. Entonces voy a hacer esa primera parte que se repite 2 veces. Sería. Lo podemos hacer otra vez. Y otra vez. Incluso podemos repetir
varias veces la sexta. Y otra vez lo mismo. Aquí he quitado el golpe de la primera cuerda. Como es una entrada libre, podemos hacer muchísimas variaciones. Bueno, una vez que ya hemos hecho el principio, ahora vendría esta parte. ¿Vale? Que sería un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda. Y empezamos la cuarta. Y ahora ligamos del 3 al 1. O sea, el 3 ya lo hemos tocado. Y ahora otra vez lo tocamos para ligar al 1 en la segunda cuerda. ¿Vale? Sería esto. Ahora un 1 ligado al 0. Todo en la segunda cuerda. Ahora 0 ligado al 1. Y un 1 ligado al 3. ¿Vale? Sería esto. Y ahora, una vez que hemos ligado del 1 al 3, tocamos el 3 y ligamos al 5. ¿Vale? Con el mismo dedo. Fijarse bien. Y aquí ponemos un Do más 7. Que sería lo mismo, la misma postura que teníamos antes, lo trasladamos al traste 5, ¿vale? El dedo 3 y el dedo 4. Y pongo una cejilla en el traste 3 con el dedo 1. Y tenemos el 4 en la tercera cuerda. Pero fijarse muy bien que es la misma postura que esta y solo añadiendo la cejilla. Entonces sería... Ahora aquí hay una escala que empiezo con el 3 en la quinta y hago en la quinta cuerda 3, 5, 7. En la cuarta cuerda también 3, 5, 7. En la tercera cuerda lo que hago ya es 4, 5, 7. ¿Vale? Sería esto. Y ya en la segunda cuerda lo que hago es un 5, un 6, un 8 ligado al 10. ¿Vale? La voy a hacer entera muy despacito. Y ahora, aprovechando ese dedo chico, lo que voy a poner va a ser la misma postura que he puesto antes. ¿Vale? Que sería un 10 en la segunda cuerda con el dedo 4 y ahora con el dedo 3 también un 10 en la cuarta cuerda. Con el dedo 2 en la tercera cuerda un 9 y la cejilla en el traste 8. Desde la quinta y tocamos desde la quinta hasta la segunda. Lo voy a hacer hasta ahí. Sería... Otra vez. Y... Repetimos. Seguimos la segunda parte. Y ahora ya, para rematar, lo que voy haciendo es la cejilla en el traste 5 desde la tercera cuerda, o sea, una media cejilla, y ahora en el traste 6 en la segunda cuerda y en el traste 7 en la primera cuerda. Y en el traste 8 también lo pongo en la primera cuerda, porque ahora vamos a ligar. Y hacemos índice hacia arriba y ahora anular medio índice hacia abajo como un rajeado y terminamos con el pulgar hacia abajo. ¿Vale? Sería esto. Si no, puede hacer solo pulgar hacia abajo. Pero eso le da un toque más flamenco. Ahora, segunda y tercera con el medio y con el índice. Y tiramos del 8 al 7 en la primera cuerda. Otra vez segunda y tercera. Ahora del 7 al 5, ¿de acuerdo? Que es la cejilla en la primera cuerda y ya otra vez segunda y tercera. Y ya ponemos un 9 ligado al 8 en la segunda cuerda, que sería esto. Y ya un 6 en la segunda cuerda y otra vez rematamos con el mi de antes, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Voy a hacer la segunda frase muy lentita, sería
ahora repetimos otra vez lo mismo hasta aquí. ¿Vale? O sea, hasta el 2 más 7. Y ahora sí, seguimos con la cejilla en el traste 3 para hacer esto. ¿Vale? Si ves que te cuesta mucho, que tienes que apretar mucho porque tienes la cejilla entera, pues puedes bajar el dedo, ¿de acuerdo? Y ya nos resulta mucho más fácil. Ahora, un 3, toda la segunda, el 3 que ya lo hemos tocado, el 5. Y ahora en la primera cuerda lo mismo, 3, 5. Recordad que la mano derecha sí estamos haciendo un picado, ¿de acuerdo? Entonces no repetimos, si empezamos con el índice, después el medio, y así. Y cuando hemos tocado la primera cuerda, el 6, lo que hacemos es ligar del 6 al 8, ¿vale? Sería esto. Y ahora seguimos en la primera cuerda todo, 6, 5, y ahora en la segunda cuerda, 8, otra vez 6, otra vez 8, y ligamos al 10. Sería esto. Y otra vez ponemos el acorde de antes. Y ahora, en vez de rematar con este remate, otra vez lo vamos a hacer diferente, que sería este. ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacito. Sería otra vez 3 en la cuarta, 2 en la tercera y el 3 en la segunda. Y lo que hacemos es un arpegio doble, que es cuarta con el pulgar. Y ahora índice, tercera, segunda, segunda y tercera. ¿Vale? Índice, tercera, segunda, primera con el medio y anular. Y después medio y el índice haciendo la segunda y la tercera cuerda. Ahora cuarta y primera a la vez con el 1. Y ligamos del 1 al 0. ¿Vale? También, si te cuesta mucho trabajo, podemos quitar la cuarta. Ahora, otra vez, el 3 en la segunda, que lo tenemos puesto, 0 en la primera, un 1 en la primera y ligamos al 5. ¿Vale? Sería esto. Ahora ponemos media cejilla, ¿vale? Desde la cuarta y hacemos esto. ¿Vale? O sea, ponemos un 7 en la primera y desde la cuarta hacemos un arpegio simple, que sería cuarta con el pulgar y ahora índice, tercera y primera. Y ahora la primera, que era un 7, ligamos al 5. Y ahora tocamos un 9 con el dedo 4 en la segunda cuerda, otra vez 5 en la primera y un 7 ligado al 12. Sería esto. Y ya para rematar hacemos esta parte. ¿Vale? Que sería un arpegio doble que se utiliza muchísimo en la soleá, pero mucho más rápido. ¿Vale? Pero nosotros, como es una entrada muy libre, la vamos a hacer muy despacito. Y así ya la vamos ensayando. Sería el 3 en la cuarta, igual que antes, el 2 en la tercera, el 3 en la segunda. Y hacemos el arpegio simple desde la cuarta, pulgar, tercera, segunda y primera. Y ahora un 1 ligado al 0 en la primera cuerda. En la segunda cuerda, 3, 1, 0. Ahora un 2 en la tercera. Tocamos el 0 en la segunda. Ligamos al 1, al 3, al 1. Y al 0, ¿vale? Sería esto. Y ya un 2 en la tercera ligado al 1, un 3 en la cuarta y hacemos remate de antes. 0 en la sexta, la primera y la segunda, el 2 ligado al 3 en la cuarta, 0 en la primera y tercera, segunda y primera con el golpe, ¿vale? Sería esto. Y ya lo podríamos hacer para cualquier palo, como he dicho al principio. De todos modos, siempre tiene que tener claro la identidad del palo. Por ejemplo, si hago en el final este en la malagueña, sonaría así. ¿Vale? Y ya estaría dándole la identidad de la malagueña. Pues así con todos los palos. Bueno, espero que te haya gustado esta entrada y si es así, por favor, coméntamelo y dime en qué palo lo meterías tú. Y no se te olvide, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, eso me ayuda muchísimo. Y si quieres aprender muchísimas cosas y sobre todo todas las cosas que voy a enseñar, suscríbete a mi canal y sobre todo no te olvides de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo.
y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y si queréis un pasito más allá y ayudar muchísimo más al canal y sobre todo a aprender el acompañamiento del cante flamenco o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos como la soleá, la bulería, los fandangos, los tarantos. Bueno, hay muchísimos palos que hay subidos. Yo solo te puedo decir que si todavía estás aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!